Buenos días, mi nombre es Miriam Gema. Voy a presentar mi proyecto de investigación, que vendría a ser el tratamiento de suelos afectados por relaves mineros, con la técnica de fitorremediación de Brassica napus y con la adición del biochar en el distrito de Ananea. En la introducción, cabe mencionar que la zona de Ananea es una zona minera donde frecuentemente todos los días hacen actividades mineras, por lo cual siempre va a haber desechos o lodos mineros, como se les conoce. Cabe recalcar que en la zona minera de Ananea, también las partes de la Rinconada, con el transcurso del tiempo estos van depositando residuos contaminados. Eso es base a la actividad minera. También cabe recalcar que en el año del 2018 al 2019 las actividades mineras han sido en demasiado exceso, no tuvo control de la determinación y eso fue lo que afectó a los suelos y causó una gran contaminación ambiental. Tenemos tres principales contaminantes, se podría decir, según el escritor Farago, Balsami-Jans y Thornton en el 2006. Tenemos tres que vendrían a ser los contaminantes primarios, los contaminantes secundarios y los contaminantes terciarios. En los contaminantes primarios, como se puede observar en la pantalla, nos dice que estos son residuos mineros fue parte de la fundición minera. Como aquí me refiero con eso, con los desechos de las rocas, de las escorias, de los depósitos de los relaves extraídos de la minería. También tenemos la parte de la contaminación secundaria. Esto ya son elementos más tóxicos que son procedentes de la excavación. También tenemos los contaminantes terciarios. Estas son las que se producen y movilizan la disposición con una subproductora con asociación. Todo esto se debe de los contaminantes. Estos son liberados mediante las actividades mineras, como ya se les recalcó. En estos tres contaminantes podemos encontrar otros gases como el metano, el dióxido de sulfuro, compuestos orgánicos volátiles. También podemos encontrar oxígeno de hidrógeno, materia en partícula pequeña o de los PMs. Los PM10 y los PM25. También se encuentran muchos metales pesados, entre ellos el mercurio. Tenemos un problema, ¿no? El problema vendría a ser aquí la contaminación a los suelos, que está a base de las minerías. No son trabajadas adecuadamente, se podría decir, y todo esto nos expone a una situación problemática, en el cual, en este caso, vendría a ser los relaves que están dispuestos a generar muchos ácidos, entre ellos el sulfúrico, y a su vez puede disolver metales tóxicos procedentes de los minerales del relave minero. Esta contaminación es provocada mediante la presencia de varios elementos minerales y metaloides. Estos se originan en las perturbaciones de los modos de vida de la población humana. El problema que tenemos acá, según los fundamentos, es
¿Cuántas muestras de suelo en cuántas muestras de suelo nosotros podemos aplicar la recuperación de suelos afectados por los relaves mineros? La fitorremediación, que es el tema que es basado en el tema de la investigación. ¿Cuánto tiempo nos ayudará para que el suelo contaminado vuelva a su normalidad o vuelva a su funcionalidad? ¿En cuánta cantidad de biochar nosotros aplicaremos para la recuperación de los suelos contaminados por los relaves mineros? Tenemos el objetivo también del proyecto de investigación, que nuestro objetivo principal vendría a ser tratar el suelo contaminado de los relaves mineros, y esto sea mediante las técnicas que vamos a utilizar en el proyecto, que vendría a ser la técnica del biochar y de la planta que es conocido como nabo acá en el Perú, pero su nombre científico es Napus napus. Y nuestro objetivo específico vendrían a ser seleccionar algunas de nuestras muestras de suelo que sean procedentes de la zona mineraria, en este caso de Nanea. Una vez ya nosotros obtenido nuestras muestras, vamos a preparar el biochar, y a partir de del biochar nosotros vamos a usar no cualquier biochar, vamos a usar el biochar procedente de animales. También una vez después de eso vamos a estudiar sus propiedades físicas, químicas, hasta biológicas. También el objetivo de nuestro proyecto es estudiar el efecto, cómo reacciona el suelo al agregar nosotros el biochar a los suelos contaminados. También seleccionamos una parte del suelo minero y los añadimos con diferentes tipos de biochar que se les va a explicar a continuación. Y también vamos a tocar el objetivo de estudiar el efecto de la combinación del biochar y la fitorremediación con la colza Napus sobre las propiedades químicas y biológicas del suelo minero. En este caso, aquí vamos a usar algunas técnicas para la remediación de los suelos contaminados, que en este caso tendríamos 3 técnicas muy importantes, que van a ser la técnica de contención, de confinamiento y descontaminación. La técnica de contención vendría a ser esas técnicas que son empleadas para prevenir, a disminuir la migración de los contaminantes, ¿no? Ya sea tanto orgánicos e inorgánicos en el suelo y en las aguas subterráneas. También tenemos la técnica de confinamiento. Estas son técnicas que se emplean para reducir la contaminación mediante un proceso físico-químico. Pero este se hace por la técnica de estabilización o solidificación. También tenemos el tema de descontaminación. Esta técnica está basada en la eliminación total y parcial de los contaminantes del suelo, y asimismo, en algunos casos, puede ser de las aguas subterráneas. Tenemos la técnica de la remediación del medio ambiente. La primera técnica es la biotransformación de metales, y el que vamos a usar también es la fitorremediación o fitorrecuperación. Tenemos en la imagen, se puede ver una planta. Se puede ver en la planta, la voy a agrandar un poquito. Ya, en la imagen podemos ver cómo nos ayuda, ¿no? Cómo nos ayuda esta técnica de fitorremediación en el medio ambiente. La colza napus lo que hace es, esta planta
tiene un alto concentrado de carbono y hace que el pH del suelo se mejore, se recupere mediante sus raíces y sus hojas. En las fibromentaciones de sus hojitas es donde se pueden concentrar los materiales de los relaves mineros, y esa planta de la Colza napus hace que como ya le había recalcado, que el pH del suelo vuelva a su normalidad. Entonces, en la biotransformación, en esta técnica ya como se podría decir que esto se aplica en los microorganismos de los suelos contaminados. Ya estos pueden ser con hongos y bacterias, también pueden ser con plantas. Y en la fitorremediación, fitorrecuperación, como su nombre mismo lo dice, esto es una técnica que ayuda a que el suelo se recupere de lo que cuánto dañado está, hasta lo cuánto se puede mejorar. Entonces, esto nos acota beneficios muy importantes para la fertilidad del suelo. También la otra parte muy importante para este proyecto es el biochar. El biochar se podría decir que son abonos, se le conoce más como el carbón negro, pero se le podría decir que es un abono que ayuda a fertilizar la tierra. Esto se aplica en los suelos contaminados y esto ha logrado y ha demostrado en varios estudios que mediante el biochar se incrementa el pH. Por eso es que en este proyecto se le hace una combinación, la fitorremediación con el biochar y con la Colza napus, porque estos tienen altos contenidos de mejoración del pH. Entonces, esto es lo que hace que los suelos con relaves mineros puedan volver a su fertilidad normal y pueda reducirse la movilidad y la biodisponibilidad de los metales pesados. Seguimos continuando con el biochar. Entonces, tenemos, como ya les había dicho, el biochar es muy importante. Y ya les había dicho que en varios estudios nos recalcan que el biochar tiene alto contenido para el mejoramiento del pH de los suelos. Entonces, esto se usa, el biochar se puede hacer de distintas maneras. Se puede hacer vegetal, animal, hasta se puede hacer, ¿cómo lo podemos llamar? De las industrias. ¿No? Entonces, acá, en este caso, en el proyecto de acá, nosotros vamos a usar el PC, es un nombre que se le escribe así. ¿Por qué es el PC? Porque vendría a ser el purín del cerdo. Y esta es seleccionada de una granja porcina, puede ser, ¿no? Entonces, luego también en este proyecto lo que se usa es el residuo de la gallinaza. Se podría decir el excremento de la gallina, y también el estiércol del conejo, que son unos componentes que ayudan mucho a la mejoración del suelo. En la imagen podemos ver algunos tipos de biochar. Son los biochares en el que ven en el inicio. Ese es del PC, el purín del cerdo. En la segunda escala podemos ver eso, vendría a ser los excrementos de las gallinas o gallinazas, y el último, el estiércol del conejo. Para este proyecto, para analizarlo profundamente, necesitamos conocer sus variables, ¿no? Entonces, las variables de este proyecto vendría a ser dos: la variable independiente y la variable dependiente. En este caso, como estamos tocando la fitorremediación con adición del biochar y el napus colza, acá nuestra variable independiente vendría a ser la fitorremediación.
y el biochar. Lo que sí la variable que va a depender mucho de estos dos va a ser los suelos, porque ellos están contaminados, están alterados por los relaves mineros. Aquí en la imagen, en el cuadro, vamos a ver la operacionalización de las variables. Como se ve en la imagen, tenemos las variables, las dimensiones, sus indicadores y cómo son sus mediciones. Tenemos las variables independientes primero, que es la fitorremediación y el biochar. En la fitorremediación nos da el uso de las plantas, ¿no? Como ya les había dicho, la fitorremediación, vamos a usar la planta colza brassica napus, que es conocido como el nabo, ¿no? Acá en el Perú. Y esto se va a aplicar durante 6 meses en los diferentes tipos de muestra que nosotros hagamos. Mínimo podría ser en 10 tipos de suelos o 5 tipos de suelos. Nosotros mostramos la muestra y lo ponemos en experimento en un periodo de 6 meses. También el biochar, también se añade con el biochar. Ambos cumplen esa función, la combinación, y ambos nos dan el resultado en un aproximado de 6 meses. La manera más específica para la mejoración del suelo es el biochar, porque estos están componidos de biomasa vegetal, de residuos orgánicos y también, como ya se les he dicho, es de la biomasa animal. Tenemos la variable independiente, que son los suelos contaminados. En acá vamos a tener que analizar mucho sus indicadores físicos, químicos y biológicos. Por lo cual, en este caso, sus indicadores vienen a ser el pH, el C, el cis, el potasio, el fósforo y los demás metales. Estas se emplean en una dilución de 1.5 miligramos con agua, pero el agua tiene que ser destilada y con 5 gramos de muestra del 25% de la dilución que vamos a usar en el filtrado del agua. Aquí ya nos trata de hablar de los indicadores del suelo, que como ya se les había indicado, tiene indicadores físicos, químicos y biológicos. Acá, para hacer el adecuado estudio del proyecto, nosotros necesitamos saber estos indicadores, por lo cual tendríamos que saber la porosidad, la compactación, la densidad, la textura y la estabilidad de los agregados. También es importante conocer el pH del suelo, su conductividad eléctrica, su salinicidad, la materia orgánica, el carbón orgánico también y su disponibilidad de nutrientes. En los indicadores biológicos también es muy importante conocer la actividad microbiana, la respiración microbiana, la composición de la comunidad microbiana y la actividad enzimática. Para añadir el biochar al suelo o al lodo contaminado de los relaves mineros, nosotros lo que necesitamos saber es cuánto de porcentaje, cuánto debemos echar. Entonces, según los estudios y temas investigados, la cantidad proporcional para hacer este experimento es que sea 90% del suelo contaminado y un 10% del biochar para ver los resultados, si realmente cuánto vamos a usar, la cantidad exacta. En la imagen pueden ver algunos saquitos que me voy a encargar de acercar un poco. No sé si logren ver. En la primera imagen ven que es
una muestra de un suelo, pero es de un suelo contaminado con relaves mineros. Este quiere decir que es un suelo contaminado 100% que no está regado con ningún tipo de biochar. En el segundo es otra prueba, ya, pero esta en acá ya está usado con un biochar. El ejemplo, el biochar del PC, de la pierna del puerco, un 10% de su biochar del puerquito, más el 90% del suelo contaminado de la muestra que se haya tomado. En el segundo gráfico es igual, pero en este caso ya no va a ser de PVC, sino vendría a ser el G. Se podría decir el excremento de las gallinas, ¿no? Con eso se va a hacer la fitorremediación. Y en el tercero se usa una aplicación también del 90% de la tierra contaminada por relaves mineros y con el estiércol del conejo. Y en el tercero ya es un poco, en el cuarto ya es en el último procedimiento, en la última muestra, 5, ya acá es un poco más procedente porque acá se toma un biochar combinado de ambos, de los tres, para ver si el experimento es factible o no es factible, o cuánto tarda en reaccionar, si el tiempo demora o es más largo o es más corto. En la siguiente imagen que ven, ahí es donde se guardan las muestras de los suelos añadidos con el biochar. Tenemos el ensayo del crecimiento del Colza brassicanapus, más conocido como nabo, ¿no? Usamos esta plantita porque se adecua a cualquier tipo de clima, ya sea frío, templado, cálido. Se adapta a cualquier tipo de clima fácilmente. Entonces, este tipo de suelo, en este tipo de suelos mineros, esta plantita cumple una gran función, como ya se le había dicho, porque tiene unas altas concentraciones de carbono. Entonces, aquí lo que se hizo fue estudiar dos tipos de biochar y añadir la colza brassicanapus, ¿no? Entonces, mediante eso también se hace otra pruebita y con eso se va viendo los resultados, pero estos resultados se mantienen aparte, ¿no? Aparte, y esto ya se le aplica más directamente en las macetas, que tiene que ser como la mitad de una maceta, se puede decir. Ahí se le puede añadir el biochar y una vez agregado el biochar ya le podemos poner la plantita directamente con los suelos contaminados. Y tenemos en el punto final, nosotros llegamos a una conclusión. Acá las conclusiones se tocan tres tipos, ¿ya? Como estamos hablando de tres tipos de temas, la fitorremediación, el biochar y de la colza, de nabito. Entonces, aquí llegamos a la conclusión que la pirólisis o la fitorremediación, vienen de los residuos ganaderos. Esto que, como ya se les había dicho, aumenta el pH a una temperatura de 600 grados Celsius y disminuye a los 300 grados Celsius y 450 grados Celsius. También varía su C y su SIC, también varía la porosidad, la distribución del tamaño de la partícula y se puede decir que aumenta su temperatura del suelo, va mejorando el volumen microscópico, las concentraciones de los metales van disminuyendo. También se puede decir que su termoestabilidad va aumentando, ¿no? De un ejemplo, de si más antes estaba en por ciento de 5, ahora puede ser que esté aumentando en un 8%. También con este proceso
se reduce la fitotoxicidad de los metales y se fitoestimula. Se puede fitoestimular para un césped o para cosechas de algunas plantas. Tenemos el punto 2 de las conclusiones. En aquella es mediante una vez ya de nosotros adicionar el biochar de la gallinaza, el estiércol del conejo, de los pirolizados a 50 grados Celsius y de 600 grados Celsius sobre los suelos y de los lodos mineros. En este punto también aumenta el pH. También la biomasa microbiana varía mediante las actividades, ¿no? Esta se va nivelizando a su carbón normal, a su pH normal, y sus metales pesados también van bajando. Entonces, en este tipo de suelo, el biochar añadido hace que su pH aumente mediante la adición de los pHs, ¿no? Y esto favorece mucho a la inmovilización de ciertos metales pesados que puede traer daños, ¿no? También nos hace una correlación con el CO que está acumulado y da muestras positivas, muy positivas, y los biochares que deben ser preparados muy específicamente a 450 grados Celsius. Y tenemos una negatividad de termoestabilidad en este punto, siempre cuando sea menor, ¿no? Cuando el biochar está preparado a 600 grados Celsius, la termoestabilidad se pone normal, no hay problema en ese caso. Pero en la mayoría de los suelos tratados con biochar siempre se incrementa el QSO y la tasa inicial de los minerales que se fueron perdiendo a través del tiempo. También tenemos que las condiciones microbianas en este punto de experimentación van aumentando. Y por último tenemos la combinación del biochar y la remediación de la Brassicanopus del levito. Aquí también se puede decir que es un experimento productivo, es un experimento que sí se puede realizar porque también hace que el pH aumente y que la biomasa microbiana se disminuye, pero bajo una concentración, ¿ya?, de los metales. Disminuye por debajo, ¿no? También tenemos que su concentración de estabilidad del suelo aumente, que se mejore. Entonces, esta planta es capaz de incrementar la biomasa vegetal, de acumular, es muy acumuladora, los metales, el suelo con los relaves mineros. Lo que hace la plantita es que estos se acumulen en sus hojitas y también en sus raíces y lo vaya eliminando poco a poco y haga que el suelo recupere su estabilidad normal, ¿no? Entonces, en este tema de investigación de proyecto se observa que hay una correlación muy existente entre los temas ya mencionados, ¿no? Entre que la concentración del zinc, en la concentración no solamente del zinc, de los metales pesados, ya que sean provocados por los relaves mineros, sean tratables con la fitorremediación y con la adición del biochar. Bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias.